Hoy tenemos una nueva emisión de Norte a Sur. Los mismos que antes estaban en Maracaibo y que luego se fueron y ahora están diseminados por el mundo, unos en el norte y otros en el sur. Y vamos a tener la compañía de Jesús Sánchez, un politólogo e historiador zuliano, radicado en los Estados Unidos y quien es director del Correo de Colorado en Denver. Bueno, con Jesús vamos a hacer una breve reseña de lo que son las elecciones norteamericanas, porque efectivamente los venezolanos que somos capaces de dividirnos entre Caracas y Magallanes y también entre bidenistas y gente de Trump. Y entonces es muy cómico ver a los venezolanos en esa discusión sobre las elecciones norteamericanas, donde por cierto la gran mayoría de nosotros no votan, no solamente los que estamos acá, sino los que están en Venezuela. Con Jesús Sánchez aclararemos algunas cosas y aprovecho para decirle que en vida fue muy amigo de su hermano Jorge y bueno, y que lamenté profundamente su partida. Pero nosotros seguimos aquí recordando su memoria porque fuimos grandes amigos y porque lo quisimos mucho. Adelante, Jesús. Pues muchas gracias, profesor Rojas. No lo conozco personalmente, pero tengo años siguiéndolo, sobre todo porque usted tiene esta juntica de Darwin y de Damaso en la pata del colibrí, y por años estuve viendo y estuve disfrutando sábado a sábado lo que ustedes decían y los debates que ustedes tenían. Y por invitación de mi gran amiga Alba Medina, quien hace años, cuando ustedes estaban en la otra plataforma, me recomendaba que los viera y yo los veía. Bueno. ¿Tienes tú la palabra, Jesús? Danos una idea. ¿Puedo hacer una pregunta, Jesús? De una vez. Jesús, ante la ola de protestas que se suma a la pandemia, a los efectos de la pandemia en Estados Unidos, que son bastante graves, ¿cómo impactan estos dos hechos la posibilidad de que Donald Trump sea reelecto en las elecciones de noviembre? ¿Hay alguna posibilidad de que los demócratas ganen? ¿Cómo está la situación de Donald Trump en este momento? Mira, vamos a ver, en términos politológicos, si las elecciones fueran hoy, no mañana ni en noviembre, sino hoy, Donald Trump pierde la elección. Y eso es porque hay una circunstancia que se determinó a raíz del COVID-19, pero que ya venía fraguándose meses antes, que era una recesión. El mes de enero, Trump batalló fuertemente para lograr que la Reserva Federal bajara las tasas de interés o mantuviera congeladas las tasas de interés de manera de poder posponer una recesión después de las elecciones. Eso ese éxito, provisional de enero se revierte cuando ya era inevitable las medidas del COVID, y por eso él resistió tanto esa opción de cerrar la economía. Tuvo que ver cómo las economías europeas se cerraban para él poder cerrar, porque eso significaba para él una catástrofe. Y catástrofe porque su discurso básicamente de reelección era la prosperidad y el éxito económico. El COVID lo hace cambiar. Entonces luego comienza a hablar de del relanzamiento, que iba a ser maravilloso, pero surgen las protestas, estas protestas que introducen el tema del racismo y la violencia policial en el escenario. ¿Qué es crítico para él? ¿Por qué? Porque gran parte de su base de apoyo, los sindicatos de policía en todo el país son fanáticos seguidores de Trump. Y por eso esta administración liberalizó los mecanismos de control de las disciplinas y de los procedimientos policiales. El primer acto del primer fiscal general de Trump fue eliminar cualquier control de procedimientos policiales, porque dijo, eso es un tema municipal, no lo tenemos que meter a nivel federal. Y se presentó luego conflictos en varias policías, incluido Minnesota. Entonces, ¿qué significa? Que él va a una elección sin poder hablar de bonanza económica, sin poder hablar de mano dura y de libertad policial, y entonces está en estas circunstancias, pero faltan meses. Entonces, una elección en Estados Unidos no se define hoy, se define localmente y en varios meses. Mira, Jesús, tú acabas de señalar como conocedor de, por supuesto, venezolano que tiene aquí ya de 18 años. Por cierto, ya tú te has llevado, me ha tocado cubrir varias elecciones aquí en los Estados Unidos, que justamente
parece increíble que siendo Trump el personaje que uno tiene ya una idea de él a nivel de los negocios y como político, se haya dejado, digamos, sorprender, ¿no? Lo haya tomado desprevenida ciertas situaciones, no solamente con respecto al coronavirus, como bien lo acaba de señalar, sino también con las protestas, ¿no? Creo que el año pasado tenía una situación, creo que más cómoda que la que tiene en este momento, que ya pues la diferencia, según las encuestas, dependiendo de quién esté planteando ese tipo de encuesta, está ya inclusive con la posibilidad, algunos lo sí, de que sea derrotado en las próximas elecciones, aunque todo el mundo sabe que esto se llegaría a definir en la faltando 2 o 3 semanas. ¿Cómo ves tú ese panorama que está alrededor de este proceso electoral? Estamos hablando de una protesta, de un tema de racismo que ya ha dicho Biden en muchas opciones que va a ser su tema principal de campaña para estas elecciones, el de las tensiones raciales, y la posibilidad, dice, quisiera tu punto de vista, de la infiltración que ha tenido Estados Unidos en estas últimas, digamos, situaciones conflictivas en diferentes ciudades de los Estados Unidos. ¿Tiene que ver con alguna, o sea, estamos en una guerra sucia electoral o estos son situaciones espontáneas que han salido justamente por protestas casualmente durante todo este tiempo? Bueno, hay combinación de ambas cosas, pero el primer supuesto que tengo que plantear es este. Las elecciones en Estados Unidos no se miden por una encuesta nacional, son mediciones por estado. En la anterior, Hillary Clinton obtuvo casi 4 millones de votos más que Donald Trump y perdió la elección. ¿Pero por qué? Porque había una situación en varios estados que determinaron un cambio hacia la votación de Hillary Clinton. Entonces, conocido eso, vamos a las protestas. Las protestas tienen distintos signos, pero yo diría que hay distintos componentes, pero yo diría que en general tiene que ver con una acción espontánea. Y clasificaría los manifestantes violentos en varios grupos. Los primeros son los románticos de siempre, que dicen, bueno, vamos a aprovechar que el sistema está débil para atacar el sistema y por eso la empresa Target, los establecimientos de McDonald's, los establecimientos de Walmart han sido los más atacados. Es decir, los románticos de siempre ven una oportunidad de atacar al sistema. Luego, hay otros románticos, pero no tanto. Es decir, lo que el gobierno habla de que son grupos antifascistas, un poco más radicalizados, que aprovechan igual la oportunidad para crear problemas. Y habría un tercer grupo. En ese tercer grupo, que yo no sé qué tan tamaño pueden ser y qué tan extendidos son, a lo mejor en Florida están, en Colorado yo no los he visto, que se dice que son grupos, puede ser pro la izquierda mundial, pues por Maduro, Cuba, etcétera, ¿no? El Foro de Sao Paulo, etcétera. Ese puede ser otro pequeño grupo, quizás focalizado en algunos grupos. Hay evidencia de que en Florida ha habido esas infiltraciones. En Colorado yo no las he visto, vi protestas en Ohio, vi protestas en Tennessee, en ninguno de esos vi esos grupos, pero están. Entonces, la protesta es una combinación de muchas cosas, porque decir que eso solo está hecho como una guerra sucia contra Trump es equivocado. En este país hay un problema racial latente, un problema racial que no se ha resuelto, que se ha complicado con muchas otras cosas, que ya tiene una percepción, digamos, una adaptación generacional. Para cada generación lo ve distinto y lo sigue sintiendo, y por lo tanto eso es un caldo de cultivo para esto. Ahora, ¿dónde está el problema? Es que la protesta, algunos dicen en forma simplista, no, es que eso va a perjudicar a Trump. No, la protesta perjudica a los demócratas también. ¿Por qué? Y el doctor Rojas lo puede decir. En el año 1968, en plena efervescencia de las protestas contra la guerra de Vietnam, la guerra de los derechos civiles, la campaña de los derechos civiles, asesinado el segundo Kennedy, asesinado Martin Luther King, se presenta una situación muy crítica del Partido Demócrata, que va a una convención en Chicago, que termina con una protesta desastrosa y que para el país significó, los demócratas significan desorden, y la población que venía de tener un gobierno, primero de Kennedy y luego de Johnson,
con programas sociales maravillosos, que lo que es el Medicaid, que abarcó a gran parte de la población, dio prácticamente un seguro social pagado a cantidades de la población, termina votando por Richard Nixon, que había sido rechazado por ser un tipo muy conservador y muy odioso en elecciones anteriores. Termina ganando, pero abrumadoramente la elección. ¿Por qué? Por el factor estabilidad y calma. Entonces, ¿qué es lo peor que le puede pasar al Partido Demócrata y a Joe Biden? Que en este momento esas protestas sigan, que se diga que esa protesta es gente de izquierda. Entonces, no es tan sencillo decir, no, eso se lo mandaron a hacer a Trump. Es que a ninguno le conviene la inestabilidad, porque esa figura, eso está en el imaginario colectivo de pensar que los demócratas puede significar desorden. Por lo tanto, a todos les conviene que haya calma. Por lo tanto, no se puede decir que un sector está promoviendo eso otro para atacar al sector. Inclusive, algunos han dicho que hasta pudiera haber sectores más radicales de Trump incentivando esas protestas en algunos sectores porque les conviene. Es un juego complicado. Jesús, como quiera que la elección o no elección de Trump pareciera gravitar mucho en el futuro venezolano, y tú has dicho que Trump no se va a presentar con sus dos elementos fundamentales, que es la bonanza económica y también el asunto de mantener pues la tranquilidad y la paz que se suponía que iba a tener a pesar de las dificultades que hay. Todo el mundo percibe, y yo tengo algunas encuestas que me han enviado, esas encuestas por estado, que ponen a Trump a perder en estados que había ganado la vez anterior. Y yo pregunto ahora, ¿qué podría hacer Trump, por ejemplo, para revertir en una situación que aparentemente se le complica día a día? ¿Qué podría ser? Es que fíjate, ahí viene el punto, ¿no? Trump termina ganando la elección, porque hay que partir de otro supuesto. El voto demócrata y republicano duro es más o menos del mismo tamaño. Es decir, uno tiene, vamos a decir, el 30 y el otro tiene el 30. Y hay un espacio de voto que cambia, o voto independiente, que termina definiendo la elección. Y luego, si eso lo llevamos geográficamente, igual tiene incidencia. Hay estados que cambian, como tienden a cambiar, como Florida o como Ohio, que son lo que llaman swing states, o sea, como el columpio. Están con uno una vez y con otro partido en otra vez. ¿Qué circunstancias tiene? En la elección anterior, Trump terminó ganando por la situación en lo que llaman el Rust Belt, que son estados que están en el centro de los Estados Unidos hacia el norte, y que son estados que fueron afectados por la globalización. Fueron por muchos años estados industriales, donde cuando, digamos, capital norteamericano se fue a China a producir automóviles, o a producir ropa, o a producir tecnología, esos estados quedaron sin economía dinámica, y los abuelos y los padres de los votantes dijeron, mira, estamos hablando con un hombre que nos está hablando contra la globalización, está contra el libre comercio, ese es el que nos gusta. Y votaron por él. A última hora, eso se presentó. Estamos hablando de estados como Minnesota, estados como Wisconsin, estados como Pensilvania y Ohio. Todos esos estados fueron lo que llaman desindustrializados. Y esa población familiar que venían de hijos de obreros de plantas industriales votaron masivamente por él. ¿Qué es lo que está pasando? Esa población ahora se ha visto afectada por cierto desempleo. Hay personas mayores afectadas por el COVID y pareciera que esos factores están tendiendo hacia que se cambie el voto. Sin embargo, el elector el que votó por Trump seguramente va a volver a votar por él. Por eso él no las tiene todavía perdidas. Ahora, ¿qué es lo que tú dices? ¿Qué es lo que está pasando? Estados como Florida, en este momento lo tiene perdido. Y ahí es la conexión con Venezuela. ¿Qué es lo que ocurre? Tú ves que quienes han estado más fervientemente defendiendo una salida en Venezuela son Marco Rubio, que además se le agradece tremendamente, y en algún futuro habrá que hacer una plaza pública llamada Marco Rubio en Venezuela. Pero aparte de Marco Rubio, que ya vino desde la administración Obama moviendo esto, y que yo creo que lo hace sinceramente, está el senador Rick Scott, que había sido gobernador,
y que está también al frente de acciones con Venezuela. ¿Por qué lo hacen? Porque para ellos es vital el voto venezolano que compensa el voto puertorriqueño, que ya es un voto anti-Trump. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Trump pudiera perder la elección por Florida y por eso el tema Venezuela siempre está allí en la mesa y sí es verdad que está en la mesa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando tú me dices qué puede hacer él? Él tendría que considerar, entre otras cosas, el tema venezolano mucho más formal y frontal fuera del ámbito diplomático, porque eso le puede hacer, digamos, terminar de consolidar Florida y no perderlo. Así Jesús, habrá otros estados. Una consulta. En la situación de Florida me llamó la atención, ¿no? Hay quienes afirman que Trump pudiera decidir actuar en Venezuela, ¿verdad?, para terminar con ese conflicto en Venezuela, para tratar de revertir su situación en Florida. Si la está perdiendo, pudiera tomar esa decisión, pudiera dar ese paso. Claro, por supuesto, porque entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué va a pasar ahora cuando la administración Trump ha dicho por voz de Abraham, que es el comisionado, el experto en Venezuela, e incluso del embajador que está funcionando en Bogotá, dijeron, la salida es electoral y la administración Trump no va a hacer nada que no sea por la vía electoral? Eso es lo formal. Y para hacer eso, montaron 2 mesas de diálogo que respaldó Estados Unidos, hablaron infinitamente del tema, dijeron que eso iba a ser de esa manera, fueron al Congreso y le dijeron al Senado y le dijeron a la Cámara que ellos iban a actuar solamente en esos límites. ¿Qué va a pasar hoy? Es que Estados Unidos va a aceptar, o es que eso fue designado en acuerdo con Estados Unidos y Guaidó, o a raíz de esto Estados Unidos va a legitimar un CNE que la oposición no va a aceptar. Entonces, eso tiene incidencia electoral y allí se presenta una decisión y tiene que ver con lo que decía Francisco. ¿Qué puede hacer Trump para revertir? Entre otras cosas, tiene que endurecer su postura, interpretar el personaje de Trump, así como Cantinflas, que hacía reír. Bueno, él tiene que seguir siendo, atacando inmigrantes y atacando todo, porque eso es su discurso. Él en eso tiene que llevarlo, tiene que, digamos, solucionar temas relacionados con el COVID, sobre todo para personas de la tercera edad, y tiene que resolucionar el tema Venezuela, porque eso es Florida. Y esos 27 votos electorales son fundamentales para que él tenga mayoría. Ahora, Jesús, fíjate, el tema Venezuela y ha señalado justamente que ¿cómo pensaría Trump o en todo caso el actual gobierno de Estados Unidos con las decisiones que se están tomando en Venezuela? También tendríamos que pensar, tú como politólogo, ¿no? ¿Cómo es el panorama o la óptica o el prisma desde el gobierno venezolano, que a todas luces le ha importado muy poco lo que piense tanto los países que apoyan a Guaidó como Estados Unidos? Fíjate que, por ejemplo, ya desde anoche pasando la barra de la Constitución y respetando pues el papel y las formas de la Asamblea Nacional, en este caso, decide no solamente una nueva directiva, sino también la presidencia de esa directiva, lo que indica que pase lo que pase, tenga el resultado que pueda tener o la situación que pueda llevar a cabo durante este, sobre todo por la presión que está recibiendo Maduro con respecto a las sanciones, pues ellos van a llevar a cabo el proceso el legislativo con un CNE a su medida. Entonces, quisiera que me tocara el tema, el análisis desde Maduro, porque todo parece indicar que no le importa lo que está sucediendo en los Estados Unidos, la visión que pueda tener el grupo, los países que apoyan a Guaidó. Bueno, primero te diría lo siguiente, y que lo digo a propósito, porque quiero crear roncha en muchos venezolanos que están en Estados Unidos y creen que Trump es el salvador. Trump juega su interés. Entonces, ¿qué pasa desde el punto de vista de Maduro? Maduro sabe que Trump tiene grandes limitaciones para actuar por la fuerza en Venezuela. Entonces, no es verdad que Trump hasta este momento estaba pensando mandar un dron para allá o intervenir por la fuerza. Trump no puede hacerlo y eso lo sabe Maduro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que Trump puede actuar, Maduro puede actuar con cierta, digamos, habilidad.
se lo dice la tecnología, digamos, yo llamo la tecnología del conocimiento cubano para mantenerse en el poder, que ya saben de cómo opera el sistema norteamericano. Entonces, Maduro tiene esa posibilidad de actuar y avanzar. ¿Qué ocurre en lo interno? Y el profesor Rojas lo debe saber. Yo supongo que Jorge Rodríguez ya debe haber hablado en perfecto inglés con Pompeo diciéndole, pero mira chicos, si es que Rafael Simón Jiménez es un gran historiador, un hombre muy conocido en el país, fue vicepresidente de la Asamblea, fíjate, eso es una apertura ya, conoce todos los partidos, fue masista, fue vinculado con Nuevo Tiempo, lo conoce todo el mundo, es amigo de todo el mundo. Esa persona puede significar una apertura. Yo supongo que ya eso se lo vendió este hombre a ¿cómo se llama? Al departamento en inglés, y te aseguro que lo hizo en inglés con un elegante, que ahí coincido con Poleo perfectamente, que es un hombre preparado y que sabe cómo lo va a hacer, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que hay algunos elementos que les permite a ellos decir o intentar vender esa opción que hicieron. Entonces, puede todavía actuar porque tienen esa limitación. ¿Cuál es la limitación final? Y eso lo vuelvo a decir a propósito para que muchos venezolanos en el exterior entiendan. ¿Cuál es la limitación de una intervención armada por la fuerza en Venezuela? Que se enciende el continente. Y ya se lo demostraron el año pasado. El año pasado, cuando posiblemente estaba John Bolton ahí y quería actuar, todos los países del continente vieron protestas que los debilitaron. Estamos hablando de Colombia, estamos hablando de Perú, Ecuador, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. Todos. En todo, ahí sí le sembraron unos factores de oposición o potenciaron los factores internos que podían generar conflicto. Entonces, visto ese escenario, yo supongo que al unánime habrá el chileno y el colombiano y el brasileño le decían al Departamento de Estado, mira, ni se te ocurra mandar un dron para allá, porque yo caigo mañana y no vas a perder Venezuela, vas a perder todo el continente, porque eso estuvo planteado y operó. Le incendiaron el continente el año pasado como muestra de fuerza para decir, ni se te ocurra actuar por la fuerza aquí. Entonces, ese es el gran problema. Entonces, eso lo sabe Maduro y para eso actuaron los cubanos. Tampoco quiero dejar la idea de la desesperanza. No, en política hay cosas que pueden ser, repentinas y no sabemos si lo que es la solución popular en Venezuela todavía es posible o la vía de la insurrección militar. Todo eso es factible. Ustedes a lo mejor tienen más detalle de la sensibilidad de lo que pudiera estar pasando en ese sentido. Pero por los momentos Maduro puede, muerto de la risa, imponer su CNE. Vamos a ver cómo le responde Estados Unidos y la oposición. Y lo que pasa es lo siguiente, que independientemente de todo lo que pueda decirse, yo comparto contigo el análisis plenamente. Lo comparto desde siempre, porque no se trata solamente del asunto venezolano, sino que es un problema geoestratégico, geopolítico de mucha envergadura. Y obviamente los Estados Unidos no están en condición de asumir una responsabilidad tan grande como es la de iniciar una invasión a Venezuela, de la que después no se sabe cómo se va a poder salir. Y obviamente quizás el momento no es el oportuno para los Estados Unidos. Yo comparto contigo también de que Trump hace su juego, es su juego y Venezuela es parte de su juego. Ahora, también creo que en Venezuela puede darse una salida que no estamos previendo ahora. Me decía alguien estos días que la caída del muro de Berlín precipitó acontecimientos que nadie esperaba y por supuesto sorprendió a medio mundo. Es decir, no fue una cosa que mucha gente quería pero no sabía cómo se iba a desarrollar. En Venezuela pudiera estar ocurriendo lo mismo e incluso este nombramiento del CNE, yo no lo veo como una cosa catastrófica, sino que por el contrario veo como un juego más de un gobierno que no se siente seguro con su fuerza, como lo era en el pasado, ahora necesita de otros. Es decir, ese juego ha obligado al gobierno a tener que aliarse con otros, que son justamente del campo de la oposición, lo que la oposición no pudo hacer para atraer gente del sector chavista por su manera radical de ver las cosas y porque juegan al todo o nada. Y quizá este sea un momento importante para que haya cierta reflexión, porque la política no son a base de deseos, sino a base de realidades. Claro. Y no entender esa realidad que te está planteando es lo que llevó a muchos venezolanos a plantearse la opción
de la salida de la invasión vía Estados Unidos. Incluso cuando enviaron unos barcos que no eran mayor cosa, que era mantener una flota que siempre han mantenido, la gente pensaba que era que iban efectivamente a una presión como la que le montaron a Castro, a Cipriano Castro en su momento. Ahora, profesor, pero déjenme preguntarles una cosa y disculpan que yo asuma esta labor, pero es que hay algo que me llamó la atención que me cuentan ayer. Y es que en estos días, digamos, buscando llegar a donde le duele al chavismo, que es en el dinero. Entonces me decían que Wells Fargo estaba permitiendo, un banco norteamericano permitía la movilización de cuentas desde Venezuela y que allí había mucho enchufado, y a lo mejor no enchufado, pero había enchufado, que podían mover las cuentas desde allá. Y que entonces Wells Fargo prohibió las transacciones. Pero entonces, sorpresivamente hace 2 días, la Sudebank en Venezuela autorizó otra plataforma para hacer transacciones en divisas y ponen divisas para no decir dólares, pero evidentemente en euros y en dólares. Entonces, que era una manera del gobierno de poder permitir a su gente poder mover ese dinero. ¿Qué tanto peso tiene eso en cuanto a decisiones del gobierno de Maduro con relación a estas cosas, a Estados Unidos, y con relación a elecciones y a todas estas cosas? ¿O eso es un mundo paralelo que no tiene nada que ver? No es un mundo paralelo. CL, que era la plataforma inicial, es una empresa privada que le hace servicio a Wells Fargo, que utiliza Wells Fargo. Y por supuesto, alguien dijo que había sido justamente para evitar las sanciones que se pudieran presentar por estar haciendo actividades de tipo económico con el gobierno venezolano. Lo que sí es verdad es que no solamente eran los enchufados, sino muchos venezolanos que tenían sus cuentas, pequeñas cuentas en Estados Unidos, con eso podían comprar y enviarlas puerta a puerta, etcétera. Pero algo de lo que tú estás planteando sí existe. Ellos deben estar manejando cuentas, pero el banco lo sabe. Los bancos lo saben porque tú no puedes manejar cuentas de alta factura si no lo registran y hay una alarma. Pero sin duda que en algo debió afectar al gobierno venezolano cuando inmediatamente autorizaron, creo que un banco también venezolano local mercantil, de operar con unas cuentas en Panamá, cosa que ellos habían negado en repetidas oportunidades, porque la banca venezolana estaba técnicamente preparada y tecnológicamente preparada para hacer las conversiones en dólares y operar eficientemente. Pero desgraciadamente yo no tengo la información de primera mano, pero de eso que tú estás planteando es una inquietud que efectivamente está. Tenemos que despedir a nuestro invitado en el programa, pero antes quisiera pero muy breve, muy cortico, entonces decir, conclusión, todavía hay mucho tramo que recorrer, Jesús, con respecto a este tema, que evidentemente pues, prevalece los episodios violentos, agresivos, en una guerra sucia en pro de la campaña electoral para noviembre. Sí, claro, pero yo te diría 2 cosas. Todavía estamos en el inicio de la campaña. Solamente estamos en los trailers. Segundo, el tema venezolano va a ser fundamental en esta elección. Okay, buenísimo saber eso. Yo voy a despedir a Jesús, pero antes le quiero decir a ustedes y a él también lo siguiente. Nosotros deberíamos tener a Jesús más seguidamente con nosotros. Estoy de acuerdo. La medida en que se vayan acercando las elecciones, porque me ha parecido muy buena la conversación con él hoy, y tengo la seguridad que con un poco más de tiempo pudiéramos ahondar en algunos temas que también son de gran interés para nosotros. Por lo tanto, yo creo que deberíamos buscar la manera de tener a Jesús con cierta frecuencia para ir tomándole el pulso a las elecciones norteamericanas y a lo que pueda derivarse en función de los intereses de los venezolanos en Venezuela y fuera de Venezuela. Que la gente pueda seguir el comercio de Colorado, donde inclusive hay mucha participación del tema Venezuela allí, ¿no? Con Jesús Luis, ¿correcto, Jesús Luis? Y como no, está a la orden, aquí tienen la versión electrónica, lo pueden seguir y vamos a estar creando más contenido sobre Venezuela. Estoy haciendo unas entrevistas en este momento, que ya luego se las anuncio, de ese vínculo entre la elección presidencial norteamericana y Venezuela. Perfecto. Bueno, Jesús, fue un placer haber estado contigo, hermano. Gracias, Jesús. Muchas gracias. Mucho. Y nosotros seguimos para la próxima. Bueno, amigos, aquí seguimos de norte a sur y ahora vamos a tratar un tema muy importante y muy interesante para los venezolanos, que es la detención en Cabo Verde, por allá por África, de Alex Saab, el hombre de las cajas CLAP, el hombre que compró a la última Asamblea Nacional. Para más información, allí tenemos lo que nos va a contar Damaso Jiménez.
Bueno, no, quería decir que justamente llama la atención, ¿no? Para que tú veas que todo está en movimiento y todo está comunicado. Y lo estábamos hablando justamente con el politólogo y editor Jesús Sánchez Melián. Justamente a la hora y algo de los anuncios que hizo el TCJ con respecto a las nuevas autoridades usurpadoras del Consejo Nacional Electoral, incluyendo ya presidencia manejada allí, justamente surge esta información. La leí a través de un poco, que creo que fue uno de los primeros, en este caso, de Maybor Petit, con respecto a la detención de Alex Saab en Cabo Verde, en el África. ¿Qué pasó allí? Bueno, alguna información decía que era una ruta que tenía él, Rusia e Irán, pero venía de Caracas a Cabo Verde, donde solamente bajó para abastecerse de combustible y llegar de ahí, seguía a Irán, donde Venezuela, o en este caso el régimen de Maduro, ha hecho grandes negociaciones con respecto a los buques de gasolina recientes, de lo que estuvimos hablando en programas anteriores. Ahora, como usted mismo ha señalado, luego del tubazo, por supuesto, de esta periodista, de nuestra amiga Maybor Petit, empiezan a tratar de confirmar si es cierto o no. Se confirma, por supuesto, ¿no? Y ya hay medios internacionales y cables y agencias que ya lo dan como por un hecho, y ya se sabe que la decisión de las autoridades de Cabo Verde de arrestar a Alex Saab por orden de los Estados Unidos a un desacato del empresario que está acusado por corrupción, y que de alguna u otra manera, a ver, es una cita importantísima, sobre todo para Trump, porque viene siendo, antes de darle el pase a Darwin, viene siendo prácticamente el hombre de los libros, así que haya señalado como testaferro, el hombre que tiene los libros contables, es decir, es el contador de Capone. Si nos vamos por más o menos por símiles o metáforas de película, lo que viene sucediendo con lo que significaría pues, esta captura. Recuerden que es un empresario colombiano que se lo presentó Piedad Córdoba, un agente prácticamente de la FARC, y se le viene haciendo un seguimiento. Los fiscales federales de Miami lo acusaron a él y a un socio comercial el año pasado por cargo de lavado de dinero relacionado con su tema de soborno para desarrollar viviendas de bajos ingresos para el gobierno venezolano que nunca se construyeron. Y es importante señalar aquí la relación que tiene Saab con los sobrinos, bueno, vamos a decirlo así, los hijos de la primera combatiente Cilia Flores, Joseph y Walter, que justamente también son, digamos, señalados y ya fueron sancionados por el Departamento del Tesoro, le llaman los llamos, como verga venezolana, según Joseph Goldman en su trabajo de esta mañana por AP, y vienen siendo investigados por presuntamente formar parte de un plan para desviar 1.2 mil millones de PDVSA para sobornos a todo este entramado de negocio que lidera, y el hombre que habla y el protagonista de todo esto son justamente este detenido. ¿Qué significa esto? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué significa ahora, sobre todo en este momento electoral? Bueno, quisiera que de eso hablara Darwin Chávez. Mire, Alex Naim Saab Morán es un empresario colombiano de origen árabe que, como dicen ustedes, conoció a Maduro a través de la senadora Piedad Córdoba, cuando Piedad Córdoba viajaba mucho a Venezuela. Ahí comenzó una relación muy estrecha, que se fortaleció en la gestión de Maduro, porque Alex Naim Saab Morán se convirtió en el principal testaferro de Nicolás Maduro. No solamente tiene que ver con las cajas CLAP, que ya es evidente, sino que además ha tenido que ver con negociaciones petroleras. Alex Naim Saab Morán fue el encargado de vender un bloque petrolero que Venezuela ilegalmente, el gobierno de Maduro, le vendió a Rusia, pero además ha sido el intermediario para las negociaciones con oro con Irán, entre muchas cosas. Alex Naim Saab Morán es una pieza muy importante para Estados Unidos porque es el hombre que les va a permitir terminar de armar el rompecabezas de la corrupción de la familia presidencial. Esto es muy grave porque no solamente afecta a los hijastros de Cilia, también afecta al sobrino de Cilia, que es su sobrino preferido, que es Eric Malpica Flores, que es operador financiero de esa red
de Alex Naim Saak Morán, pero además al hijo de Maduro, a Nicolás Ernesto Maduro Guerra, alias Nicolásito, porque él también ha actuado como intermediario en los negocios de Nicolásito, incluyendo a unos empresarios zulianos que deben estar muy preocupados por lo que está ocurriendo. La importancia de Alex Saab es que él es el hombre que conoce en detalle todas las operaciones corruptas del entorno de Maduro, todo lo que ha hecho Maduro y su familia desde que está en el poder. Por eso el valor que tiene Alex Saab para las autoridades norteamericanas, y de hecho estoy seguro que él buscará un acuerdo porque se le avecina una condena muy larga en Estados Unidos y él buscará un acuerdo con Estados Unidos de entregar información a cambio de beneficios procesales en esa nación. Este personaje es clave. Le ayudó muy poco la alegría, le duró muy poco la alegría a Maduro de haber logrado imponer un CNE fraudulento, porque ahora esto es un problema gravísimo, porque no solamente tiene la información, que es valiosa, sino que además él sabe dónde está el dinero de Maduro y de su familia, que eso es más grave aún. Bueno, mira, ya para concluir esta emisión de Norte a Sur, quiero decirles que en el CNE lo que ocurrió fue un remake de aquella serie de acción cubana que decía que Songo le dio a Borondongo le dio a Bernabé, pero Bernabé, siempre Bernabé, no solamente le pegó a Muchilanga, sino que dejó por fuera a Henry Ramos. Y una acotación en torno a eso. Dígame. Rapidita. Hasta ahora, la vinculación de Henry Ramos no está clara en torno a la elección del CNE. Todas las informaciones que tengo desde anoche para acá me indican que ya había problemas en la relación entre él y Bernabé, porque Bernabé quiere apoderarse del partido y Henry Ramos está defendiendo su trono dentro de Acción Democrática. Sí. Ahora, también se mencionaba que Rafael Simón Jiménez era la cuota de Manuel Rosales en el acuerdo. Muy tarde en la noche, una fuente cercana que conoce bien a Rosales me dice que no, que Rosales se quedó por fuera del acuerdo y que Rafael Simón Jiménez fue postulado por Timoteo Zambrano y Felipe Mujica. En la columna de esta semana, más detalles. Mira, efectivamente, cuando en horas de la noche de ayer pudimos contactar a Henry Ramos y él manifestó que no estaba en eso, nos dijo que la cantidad, cómo estaba la situación de la correlación de fuerzas. Sí, fue un golpe de Estado a Ramos, como señaló Nelson Bocarate. Fue tan rápido, y hay dos cosas importantes, fue tan rápida la decisión que el hombre que postulan al hermano de Bernabé no se pudo poner un traje, chico, eso es una cosa que por la ocasión lo ameritaba, sale con una franelita verdaderamente. Así sería el apuro. El apuro, porque si no lo dejaban fuera. Lo cierto es que Bernabé, como siempre, se fue con la suya, le pegó a Muchilanga, no hay razones para que eso ocurra. Songo y Borondongo, que fueron los que armaron la cosa, también se quedaron por fuera. Y en cuanto a Rafael Simón Jiménez, yo sabía que le estaba siendo propuesto por algunos sectores, porque Rafael Simón Jiménez reúne ciertas condiciones, es un historiador, es un político, estuvo vinculado al chavismo, es un hombre de izquierda, militó en el MAS, es amigo de Mujica. Bueno, y lo presentaron como algo potable. También está en el CNE, el que fue rector de la Universidad Central, fue Mayor Toro, Luis Mayor Toro, está de suplente. Lo cierto es que hay que esperar un poco esto. Lo que sí quiero decir es que hasta ahora no tenemos ninguna información que ubique a Ramos en la jugada, a pesar de que algunos ya salieron a despotricar contra él y recordaron lo de los gobernadores, etc. Bueno, amigos, con esto último quedamos citados para la próxima semana, pero ya usted sabe que puede seguirnos de norte a sur en Venezuela USA OEG. En verdades y rumores que tiene el siguiente récord, nadie ha salido a desmentir. Es decir, en verdades y rumores sale la información y hay presiones, sí, pero nunca salen a decir que lo que dice Darwin Chávez es mentira. No es ahora cuando ya está en Chile, sino que en Venezuela, cuando escribía su columna, nadie salió a desmentirlo. Y por supuesto, tenga usted la seguridad que lo que nosotros le estamos diciendo es lo que creemos y pensamos. Pudiéramos equivocarnos, pero nunca lo haremos de mala fe. Ni tampoco ocultaremos verdades y tampoco falsearemos verdades. Eso nos ha llevado a que la gente nos siga y nos aprecie porque no estamos manipulando información, sino por el contrario, tratar de que usted esté lo mejor informado posible. Le damos las gracias por esta vez y recuerde que estamos en YouTube. Damaso Jiménez lo coloca rápidamente y después usted a disfrutar porque cuando sale verdades y rumores la gente comienza a preguntarse ¿qué nos traerá Darwin? ¿O qué nos dirá Damaso Jiménez, que es el hombre que tiene las relaciones con el Vaticano? Es todo, amigos. Hasta la próxima.
la próxima.